Hola amigos, Freddy Gularte del programa del Migrante. Todos tenemos uno. Es un grato gusto para mí saludarles, sobre todo a nuestros connacionales allá en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo entero donde nos ven a través de online y por supuesto a toda nuestra audiencia aquí en Guatemala. Y tal como ustedes lo solicitaron, sobre todo nuestros connacionales, quieren saber algo o todo o mucho sobre lo que es el Estado de Israel. Y por supuesto, estamos aquí hoy haciendo un programa sumamente importante, una gran sorpresa en exclusiva para cada uno de ustedes. Así que después de la pausa, regresamos de inmediato. Todos tenemos uno. El programa que dignifica al inmigrante guatemalteco que extraña su patria, que con esfuerzo y valor lucha por darle a su familia un mejor futuro. Un programa que advierte sobre el alto precio que se paga por viajar de manera ilegal tras el sueño americano. Un programa donde te mostramos que Guatemala también es un país de oportunidades. Todos tenemos uno, conducido por Freddy Gularte. Muy bien, Freddy Gularte del programa del Migrante, Todos tenemos uno. Y como dije al inicio, hablar de Israel es sumamente un tema fascinante, pero muchos desconocemos muchas cosas acerca de este Estado, que hoy tengo el privilegio de contar con el excelentísimo embajador del Estado de Israel, el señor Matania Cohen. Así que bienvenido, señor excelente embajador. ¿Cómo está? Muy bien, Freddy, muchísimas gracias por tenerme en tu programa y saludos a todos los televidentes de Guatemala y de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación, sobre todo nuestros connacionales en Estados Unidos con muchísimas dudas, muchas preguntas y muchas cosas básicas de la audiencia guatemalteca también, que queremos saber muchas cosas de Israel. Yo sé que en una hora... Por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, nos gustaría saber lo más básico. ¿Cómo es Israel? ¿En dónde está Israel? ¿Cuántos habitantes ocupan Israel? Bueno, Israel es un país que celebra este año 70 años, su 70º aniversario. Se ubica en el Medio Oriente. Es el único país democrático en el Medio Oriente, pero más importante, es el único país para los judíos en el mundo. O sea, es el único país que viven allá, la mayoría es judío, es un país judío en todo el mundo. Muy bien. El país tiene casi 9 millones de habitantes. Okay. 20% son árabes, 75% son judíos y 5% son otros. Muy Pero bien. más o menos 9 millones, un país pequeño, 21 mil kilómetros cuadrados, o sea, Guatemala es 5 veces más grande de Israel. Sí. Pero país pequeño, pero con muchos logros. Sí, estamos viendo algunas fotografías ahí realmente pequeño, rodeado de otros países, por supuesto, Sí. Que están allí y que son mucho más grandes que Israel, Así es. ¿no? ¿Cuáles son esos países que rodean como los vecinos de Bueno, Israel? los vecinos de Israel son los países árabes. En el sur tenemos Egipto, en el este Jordania, en el norte Líbano y Siria. La situación entre Israel y los países árabes es muy complicado. Gracias a Dios tenemos acuerdos de paz con Egipto y con Jordania, pero no con los demás países árabes. Israel es un país, mira, Israel es un milagro y voy a explicar por qué. Muy bien. Estamos hablando de un pueblo que vivía en su país hace 3.000, 4.000 años. Todos nosotros conocemos la Biblia, Sí. los patriarcas Abraham, Isaac, Jacobo, rey David, etc. Sí. En el año 0 más o menos, Sí. salieron los judíos al exilio, exiliados por los romanos. Y desde entonces, casi 2.000 años, o más de 2.000 años, los judíos no dejaron de soñar a regresar a su tierra histórica, tierra Prometida. prometida que pertenece a ellos. Sí. Y esos 2.000 años
no dejaron ser judíos, practicaron el judaísmo, practicaron el idioma hebreo, que es un idioma que existió hace 2000, 3000 años. Sí. Pero los judíos salieron al exilio. Vivieron en más de 100 países en el mundo, hablaron 80 diferentes idiomas. Sí. Y en el siglo XIX empezó lo que nosotros llamamos el sionismo. Sionismo quiere decir en hebreo el regreso al Sion. Sion es otro nombre de la tierra de Israel. Muy bien. Entonces, desde el siglo XIX empezaron a retornar, mejor dicho, los judíos a la tierra de Israel y en 1948 establecieron el moderno Estado de Israel. Muy bien, muy bien. Es una cátedra increíble y lo Así felicito es. porque eso es lo que queremos saber. Ahora, ¿cómo es el perfil, cómo es el carácter de un judío, ¿no? Cuando se habla de un judío, normalmente, o de un guatemalteco, o de un americano, lo que sea, ¿qué es lo que identifica a un judío? Judío es una religión. Hay judíos guatemaltecos, judíos americanos, judíos franceses. Muy bien. Pero yo represento al Estado de Israel. Muy bien. Entonces yo, si me pregunta a mí Sí. cómo se caracteriza un israelí. Israelita. Esa es otra cosa. Israelí es una persona que ama, admira a su país, hace mucho, defiende a su país. Los israelíes, jóvenes israelíes, tienen el servicio militar obligatorio, Sí. hombres y mujeres. Sí. Todos nosotros los israelíes es obligatorio para nosotros estar en el servicio militar. Yo personalmente fui 4 años como oficial. Sí. El israelí también es un emprendedor que cuando trata de hacer algo y fracasa, entonces no importa, voy a tratar de nuevo y mejor. Muy bien. Y ese es algo que nosotros estudiamos en el servicio militar también. Ok. Israelí es alguien que le gusta viajar en el mundo como turista, pero Sí. siempre regresar a su país, a Israel. Qué interesante. Cuando regresamos a Israel, en el avión siempre aplaudamos, aunque el piloto no puede escuchar, pero aplaudamos porque regresamos a Israel. Sí. Eso es, un israelí es una persona que ama la paz, quiere vivir en paz en nuestra zona y hace todo para vivir. Y es una palabra increíble, pero irónicamente yo he estado viendo algunos reportajes, están sumamente preparados, ¿verdad? Militarmente preparados y tiene una agilidad increíble. Estaba viendo precisamente algunos reportajes en YouTube Sí. de estar preparados contra cualquier amenaza, ¿no? Bueno, lamentablemente esa es la situación, esa es la vida que nosotros vivimos desde hace 70 años o también antes de la creación del Sí. Estado de Israel. Israel es un estado que vive en un barrio muy complicado. Ojalá que nuestros vecinos serán Honduras y El Salvador o Guatemala, Sí. pero no. Sí. Nuestros vecinos son árabes musulmanes, que la mayoría de ellos todavía, después de 70 años de la creación del Estado de Israel, no reconocen en nuestro derecho de existir como un país independiente, Estado independiente. Sí. Como dije antes, tenemos acuerdos de paz con 2 países, pero hay otros países, más que todo Irán. Irán, que no tenemos fronteras con Irán, pero los líderes de Irán declaran públicamente que su deseo es borrar Israel del mapa. Y ellos apoyan a las organizaciones terroristas musulmanes como Hezbollah, como Jihad Islámico, como Hamas. Es algo muy complicado, pero nosotros debemos ser, Israel es un país fuerte, Sí. de punto de vista militar, político, tecnológico, económico, y por eso podemos defender a nuestros ciudadanos, es muy importante. Estamos viendo algunas imágenes Sí. precisamente de lo que está pasando, ¿no? De la tecnología, del Sí. estudio, de lo proactivo que es el Estado de Israel. Cuéntenos Sí. un poquito acerca de lo que está pasando en Israel. Son los creadores del riego por goteo, ¿no? Y muchas cosas más. Así es, Israel es un país que contribuye mucho al mundo. Desde que llegué aquí, por ejemplo, estoy preguntando a los guatemaltecos si usan el Waze, la aplicación Waze. Sí. Todo el mundo conoce el Waze, Sí. que apoya. Waze es una aplicación israelí. Mucha gente piensa que es americano, pero es una aplicación israelí. Muchas tecnologías que tenemos, cámaras en los teléfonos celulares, es tecnología israelí. Y tú mencionaste el riego por goteo. Sí. Ese es algo que nosotros en los años 60 pensamos sobre eso. Un creador, un innovador israelí
Y nosotros, lo que más importante es que esta tecnología, como muchas otras tecnologías, nosotros compartimos con todo el mundo y con nuestros amigos en el mundo. También tenemos muchas tecnologías de agua que quiero yo como embajador traer esas tecnologías aquí a Guatemala, porque Guatemala es un país que sufre mucho de agua. Cuando el presidente Morales, cuando él visitó a Israel hace más de un año, le preguntó al primer ministro israelí, ¿en qué Israel puedo ayudar? Sí. El presidente Morales dijo, con mucha razón, agua, ayúdanos en el tema de agua. Y ahí estamos viendo algunas escenas precisamente de lo que ustedes están logrando con el agua. Así es. Y nosotros apoyamos aquí también, estamos trabajando en el corredor seco de Guatemala con expertos israelíes, con tecnología israelí. Por ejemplo, en Zacapa, en el corredor seco, hay una escuela agrícola a nivel regional que nosotros apoyamos. Cómo mantener allá los estudios, etc. Vamos a traer a esa escuela un sistema que puede captar agua de lluvia y transformar para agua potable que se puede tomar durante la época seca. O sea, captar agua en la época lluviosa y mantenerlas para tomar en la época seca. Muchas tecnologías israelíes que podemos compartir y traer acá. Y no solamente en agua, sino en otros temas en agricultura y lo demás. Así que Israel es un país que, y voy a quizás hablar sobre eso más tarde, que quiere apoyar mucho a los guatemaltecos. Tenemos un sistema de cooperación internacional muy amplio que nosotros usamos aquí y con mucho gusto quiero ver muchos guatemaltecos disfruten de la tecnología y el conocimiento israelí. Muchísimas gracias, señor embajador. Bueno, estamos todos de verdad muy sorprendidos por muchas cosas que estoy seguro que usted y yo ignorábamos acerca de lo que es el Estado de Israel, y agradeciendo realmente al señor embajador del Estado de Israel en nuestro país, en Guatemala, para podernos compartir muchísimas de esas cosas. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a hablar un poquito acerca de la relación histórica que existe entre el Estado de Israel y Guatemala. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Así que quédese con nosotros, ya regresamos. Freddy Goulart del programa del Migrante Todos Tenemos Uno, hoy compartiendo excelente información y una grata conversación con el señor embajador del Estado de Israel en nuestro país, Guatemala, el señor Matania Cohen. A propósito, ¿cuál es el significado de su nombre? Bueno, mi nombre es un nombre bíblico, significa regalo de Dios. También fue el nombre de uno de los reyes de Judea en la Biblia. Y el apellido es Cohen. Cohen es un apellido muy común entre las comunidades judías en todo el mundo. También acá en Guatemala hay Cohen. Y significa sacerdote. Los coanitas fueron los sacerdotes que trabajaron a Dios en el templo. Entonces es un nombre y apellido muy especiales. Muy bien, bueno, gracias por eso. Porque yo sé que muchos de los nombres y muchas de las ciudades tienen su significado, ¿no? Claro. Ahora, vamos a uno de los temas que realmente, por lo que se sabe, los guatemaltecos, la gran mayoría aman a Israel, saben que hay una conexión histórica y quisiera que habláramos cuándo comenzó, por qué se dio esa conexión. Bueno, la historia empieza hace más de 70 años, cuando el embajador guatemalteco en las Naciones Unidas, Jorge García Granados, fue elegido como miembro de la comisión que la ONU mandó a la zona de la tierra de Israel para dar recomendaciones, qué recomendaciones vamos a hacer en este conflicto árabe-israelí. Él antes de eso no conocía a Israel o a los judíos, pero estaba allá 2 o 3 meses, conoció a los judíos que aman a su país, que quieren crear un Estado. En esa época toda la zona fue controlada por los británicos bajo un mandato británico. Él regresó a Naciones Unidas y gracias a él la recomendación del comité fue crear 2 estados.
un Estado judío Sí. y un Estado árabe. Sí. Y en la votación famosa, el 29 de noviembre de 1947, algunos días antes, él trabajó mucho con sus homólogos latinoamericanos para que Latinoamérica va a votar a favor de eso. Entonces, de los 33, este es lo que ahora vemos, la votación en el radio, de los 33 Sí. países que votaron a favor de crear 2 estados, 13 de ellos fueron de América. Aquí Un está gran la júbilo. alegría que ¿Alegría? tuvimos en esta época. 13 fueron de América Latina. Puedo decir y declarar Sí. que gracias a América Latina existe hoy en día el Estado de Israel. Entonces, empezamos estas relaciones, pero ese fue en 47. En 1948 vemos justamente ahora Sí. la declaración de independencia de David Ben Gurión. David Ben Gurión, este fue hace 70 años, 14 de mayo de 1948. Histórico, ¿no? Histórico. Ahora, en ese mismo día Sí. nació el Estado de Israel. El día después, 15 de mayo. Sí. Los Estados Unidos de América fue el primer país en el mundo que reconoció al Estado de Israel. ¿Y quién fue el segundo país? Guatemala. Esa también fue la decisión del embajador Jorge García Granados. Increíble. Nosotros los israelíes no olvidamos, nunca jamás olvidamos nuestros amigos verdaderos que nos apoyaron en tiempos que realmente necesitamos este apoyo. Así que los lazos históricos, lazos de amistad, empezaron prácticamente hace 70 años y continúan desde entonces con muchos programas que nosotros hacemos. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Y qué pasó hace 2 meses, 3 meses? Sí. El presidente Trump decidió retornar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, porque lamentablemente las embajadas de todos los países del mundo se ubican en Tel Aviv, por razones políticas. Muy bien. Pero la capital del pueblo judío, la capital del Estado de Israel, siempre ha sido Jerusalén. No tuvimos otra capital. Jerusalén está mencionada en la Biblia alrededor de 700 veces. Sí. Y en el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, ni una vez. Cada país tiene su derecho de elegir su capital. Su capital. Imagínense ustedes que mañana la comunidad internacional dice que la capital de Guatemala es Chamatinango o de nuevo Antigua. Sí. No es así. Cada país puede elegir su. Y cada país tiene el derecho de elegir dónde se ubica su embajada. Exactamente. Eso es exactamente lo que dijo, lo que decidió el presidente Trump. Y el segundo país, y ahora la historia se repite, el segundo país en la historia, aquí podemos ver, Sí. Este es un video que preparamos, Sí. agradecemos Sí. a Guatemala. Esta fue la visita del presidente Morales hace un año a Israel. Este fue realmente la decisión del presidente Jimmy Morales, el segundo país en la historia. O sea, la historia se repite. Como hace 70 años, Guatemala fue el segundo de reconocer a Israel. Sí. Ahora, 70 años después, es el segundo país en el mundo, después de los Estados Unidos, Ok. que decide retornar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Por eso nosotros agradecemos mucho a la decisión. Aquí hay una calle de Guatemala que tenemos en Israel, calle en nombre de Jorge García Granados que tenemos en Tel Aviv. Cuando yo digo ese es Jorge García Granados, podemos verlo en el lado izquierdo. Y esa es una visita de Golda Meir, que fue canciller israelí, etcétera. Una escuela en nombre de Guatemala, etcétera. Excelentes relaciones de cooperación y amistad. Eso iba a mencionar. Históricamente, entonces, todo comienza hace muchísimos años, Sí. 70 años ya Sí, atrás. sí. Ahí. Ahora, como israelita, me imagino, e israelitas, Sí. ese júbilo que Sí. se está celebrando en ese momento, esos nervios, esa historia, eso ya Sí. quedó para siempre, señor embajador. Sí, sí. Esta amistad Sí. es una amistad por siempre realmente. Y yo le dije eso también al presidente Jimmy Morales y le dije a la canciller Sandra Jovel. Sí. Quiero que sepan ustedes que tienen una canciller excelente, hace un excelente trabajo y nosotros como agradecimiento el primer ministro israelí la invitó de visitar a Israel, a Jerusalén, Sí. va a visitar el próximo mes de mayo en Israel. Pero no solamente eso, tenemos solamente en este año 2018 visitas bilaterales
el ministro de Turismo israelí va a llegar aquí, la ministra de Cultura y Deporte va a llegar aquí, el director general de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional va a estar aquí en la próxima semana. Aquí podemos ver, esas son imágenes de mi visita Sí. con el ministro de Agricultura en Zacapa. Esto es cuando hablamos sobre cooperación. La canciller viajará a Israel, el ministro de Agricultura guatemalteco va a viajar a Israel, quizás el ministro de la Defensa. Así que tenemos mucho intercambio y todo eso trae negocios, inversiones, cooperación y más acercamiento político entre los dos países y los dos pueblos. Muy importante y precisamente basado en Sí. eso, pues el congresista Marcos Yas me dice, mira, esto es muy importante que se sepa que es un documento que se firmó con el apoyo, ¿no?, de varios congresistas, Sí. y uno 50, entra a 50 congresistas firmando ese Sí. acuerdo y es muy interesante que cuando uno entra a la oficina de este congresista, lo normal es ver la bandera de Guatemala, Sí. pero él tiene la bandera de Guatemala y la bandera de Israel en su El oficina. congresista, voy a explicar, Marcos Yax, como otros 48 congresistas, pertenecen a la Liga de Amistad Parlamentaria en el Congreso guatemalteco, Sí. Guatemala-Israel. Creo que en cada una de las oficinas de ellos hay una bandera israelí. Sí. Son muy amigos de Israel, pero es no solamente para amistad y eso es. Sí. Estamos trabajando también. Tuvimos acá en el mes de noviembre una delegación, primera vez en la historia, Sí. del Parlamento israelí. Y el Parlamento israelí, el Congreso guatemalteco tienen contactos de trabajo. Por ejemplo, llegó una diputada israelí, presidenta de la Comisión de Derechos de los Niños. Ella tiene contactos con la Comisión de Niño y Familia acá en Guatemala para beneficiar a los dos pueblos. Esa es la idea. Muy bien. Pero quiero decir, Sí. la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel no tiene precedente. 49 miembros es un número increíble de amigos a Israel. Ahora, los congresistas Sí. no son nominados por el presidente, son electos por el pueblo. Sí. Entonces, 1/3 de los congresistas son amigos de Israel por definición. Entonces, quiere decir que mucha parte de este pueblo es amigo de Israel. Qué emoción y qué orgullo también. Señor embajador, cuando se menciona algo de Israel, Sí. es inevitable que el mundo entero, ¿verdad?, fije sus ojos sobre un país tan Sí. pequeño, ¿verdad? ¿Por qué es esta situación? Israel es noticia cada vez que Sí. pasa algo. Bueno, hay en inglés, y tú viviste 20 años en Estados Unidos, hay un dicho que se dice, Jews are news, judíos son noticias. Pero, mire, la verdad es que Israel es un país muy interesante. No digo eso porque soy el embajador de Israel, es muy interesante. Un país pequeño, un milagro, como dije antes, Sí. un país que se creó después de 2000 años que su pueblo fue en el diáspora, vivió en el diáspora. No hay precedente. En la historia de la humanidad no hay precedente de este hecho. Y en solamente 70 años convirtió a ser uno de los líderes mundiales. En solamente 70 años. Y fíjese, en los primeros años del Estado de Israel tuvimos problemas económicos, problemas sociales. Nosotros observamos en los primeros 3-4 años del Estado, desde 1948 hasta Sí. 1952, el doble número de habitantes. O sea, Israel empezó con 600,000 y recibió otros 600,000 en solamente 3-4 años. Wow. Imagínate que acá, que Guatemala tiene 16 millones, Sí. en 3 años llegan otros 16 millones. Trata de pensar de los problemas económicos y sociales Exactamente. que el país tiene, pero el Estado de Israel absorbió con mucho amor a todos esos judíos que llegaron de 100 países diferentes en el mundo, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto Sí. en Europa, Sí. muchos de ellos refugiados de los países árabes, porque Ok. en los países árabes vivieron judíos, y en solamente 70 años somos un líder mundial en la ciencia, la tecnología, agricultura, innovación,
cyber security y muchos otros temas. Eso es interesante y por eso el mundo está interesado en Israel. Ok, muy bien, buenísima respuesta. Sí. Y ahí está la respuesta, señores. Y no solamente es una cosa, y yo estoy seguro que ustedes están disfrutando, al igual que yo, esta entrevista, porque eso es lo que ustedes querían. Querían conocer, aunque sea un poquito de cerca, y nos quedan nada más minutos, y tenemos aquí al señor embajador del Estado de Israel, quien nos está, de verdad, y le agradecemos, dando una información increíble. Muchas de las cosas que estamos escuchando quizás usted no las sabía, pero por eso estamos acá. Y precisamente este programa es de inmigrantes, y casi no hay un país en donde no haya un israelita, ¿no? Están por todas partes. Hay israelíes en muchos países en el mundo, pero más importante es que casi de todos los países del mundo, más de 100 países del mundo, emigraron judíos a la tierra de Israel, al Estado de Israel, y ahora son israelíes. Y eso es algo que voy a dar un ejemplo en que este hecho puede ayudar al mundo. Sí. La Agencia Israelí de Cooperación, por ejemplo, Mashav se llama en hebreo, puede ofrecer cursos y actividades de desarrollo, de capacitación en 5 idiomas diferentes. Wow. Inglés, español, francés, ruso y árabe. Ahora, ¿de dónde sabemos todo eso? Y sin traducción, o sea, tenemos expertos que pueden dictar un curso en el tema de vegetales, de agua, de seguridad ciudadana, en otros temas, en 5 idiomas. ¿Por qué? Porque tenemos inmigrantes, en el caso de América Latina, inmigrantes de Argentina, de Uruguay, donde hay comunidades judías grandes, inmigran a Israel y después salen a Guatemala, El Salvador, a Honduras, a otros países para dictar cursos y ayudar y apoyar con su idioma natal. No es necesario con... ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, inmigrantes de Francia, llegan a Israel y nosotros usamos los expertos para África del Oeste, que se hablan allá francés. De Rusia, por ejemplo, para las repúblicas de la ex Unión Soviética, etcétera, etcétera. Así que Israel es un país de inmigrantes y es muy interesante este hecho porque tenemos también una cocina muy interesante. Imagínate, cada comunidad trajo con ella la cocina especial. Por ejemplo, los judíos de Marruecos llegaron con la cocina marrueca, de Polonia, de Argentina. ¿Y qué es el Estado de Israel? Es una mezcla, digamos, de todo. De diferentes culturas. De diferentes culturas, diferentes cocinas. Sí. ¿No? Entonces, la cocina israelí, la comida israelí, es muy difícil definir qué es la comida israelí. Pero es una mezcla de todo, por eso es tan rico. Es tan rica. Muy bien. Y esa era una de las preguntas que precisamente le iba a hacer, pero ya la tengo. Muy bien. Señoras y señores, vamos rápidamente a hacer otra pausa. Gracias por estar ustedes con este programa. Ustedes lo pidieron y ustedes lo están recibiendo ahora, y gracias a la Embajada del Estado de Israel y al señor embajador que está aquí con nosotros hoy explicando muchas cosas. Es una enciclopedia abierta hoy para que podamos nosotros saber muchísimo. Regreso de inmediato para saber más acerca del Estado de Israel y nuestras cooperaciones y relaciones entre estos dos países. Ya volvemos. Muy bien, Freddy Gularte, el programa del Migrante Todos Tenemos Uno. Hoy hablando muchísimo acerca del Estado de Israel con la grata visita del señor embajador Matania Cohen, que nos hace el gran honor de estar aquí en nuestro programa para hablarnos muchísimas cosas acerca de Israel. Pero quizás una de las cosas que usted se pregunta, muchísimos quieren ir a Israel para conocer y van como turistas. Hay muchas cosas que usted quizás se estará preguntando. Cuando uno va a Israel, ¿se puede aprovechar en 1 o 2 semanas? ¿Y qué sería lo más importante? Es muy difícil aprovechar en 1 o 2 semanas. A Israel se necesita meses para conocer a Israel, aunque de nuevo es un país muy pequeño. Sí. Pero mire, en primer lugar, primero que todo, hay que visitar Jerusalén. La capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. Es la ciudad más sagrada para los 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay que recordar que todo empezó en esa ciudad. Hay que recordar que Jesús
nació, vivió y murió en Israel como judío y después creó la religión cristiana. Jerusalén hay muchos de lugares santos que hay que visitar y también la ciudad nueva de Jerusalén. Aparte de eso tenemos el mar Mediterráneo, la ciudad de Tel Aviv. Es una ciudad totalmente diferente. Jerusalén es una ciudad tranquila, mucha religión, los ministerios del gobierno, pero Tel Aviv es una ciudad del 24/7, una ciudad el centro cultural, comercial, económico e industrial del Estado de Israel, pero una ciudad maravillosa, y al lado hay también una ciudad pequeña, Yafo, la ciudad de Yafo, que fue una ciudad árabe y es una ciudad al lado de Tel Aviv, ciudad antigua. Tenemos la ciudad de Haifa en el norte, una combinación de montaña y playa. Ahora, tenemos el mar de Galilea, el mar muy conocido donde Jesús se caminaba sobre el agua en las alturas del Galilea. Y Israel, tenemos el desierto del Negev en el sur de Israel, tenemos el Mar Rojo, la ciudad de Elat en el sur, parte sur de Israel, y por supuesto el Mar Muerto. El Mar Muerto histórico. Es el lugar más bajo de la tierra, 400 metros bajo de la tierra. O sea, es el lugar más bajo de la tierra, tenemos en Israel. No es un mar, es un lago salado. De sal, o sea, la gente puede flotar sobre el mar, es algo increíble. Y tenemos en Israel las montañas, el monte de Hermón, donde hay nieve todo el invierno. ¿Se marcan las 4 estaciones entonces? Sí, tenemos 4 estaciones en Israel, el invierno y verano por supuesto, pero también primavera y otoño. Y también las ciudades en Israel, la ciudad de Elat en el sur es mucho calor, también el Mar Muerto, donde está el monte de Hermón en el norte, mucho nieve. También Jerusalén, la ciudad donde yo nací, estoy muy orgulloso de eso, puede nevar algunos inviernos, o sea, es muy interesante. Yo aprovecho esta oportunidad para invitar a los guatemaltecos a visitar a Israel, aprovechar el hecho que tenemos desde Miami un vuelo directo a Tel Aviv sin paradas, y de allá a Miami es muy cerca. Tenemos en Israel cada año alrededor de 3 millones de turistas que visitan Israel, y es mucho para un país pequeño como Israel. Muchos de ellos son peregrinos, muchos de ellos vienen de América Latina y muchos de ellos vienen de Guatemala también. Así que aprovecho esta oportunidad porque cada uno debe visitar a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel, por lo menos una vez a la vida. Y te invito a ti también. Ese es uno de mis sueños, por supuesto. Freddy, a visitar a Israel, porque realmente es un sueño, hay que conocer a Israel. Muy bien. Hablando de eso, señor embajador, requisitos, ¿qué se necesita legalmente? No es necesario tener una visa, ya tenemos un acuerdo que anula la necesidad de visa. Nada, llegar a Israel y disfrutar a Israel. Pero, diciendo eso, quiero decir que sepan los televidentes que nosotros, desde la creación del Estado de Israel, hemos enviado a Israel entre 3 a 4 mil de profesionales guatemaltecos para participar como becarios y becarias en nuestro programa de cooperación internacional. Por ejemplo, hoy en día, en el gobierno guatemalteco, hay 2 ministros, la ministra de Trabajo y el ministro de Educación, que son ex becarios en Israel. Hay 2 vicecancilleres ex becarios en Israel, etc. Nosotros enviamos becarios, son becas completas, pagamos todo, excluyendo pasaje aéreo. Y son cursos de 3 a 4 semanas, cursos de capacitación de muy alto nivel en muchos temas: agricultura, agua, educación, salud, medio ambiente, seguridad ciudadana, energías renovables, empoderamiento de la mujer, innovación, emprendimiento, muchos temas. Y como dije antes, podemos ofrecer cursos en español y también en inglés. Muy bien. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad y decir que estos cursos están abiertos para todos los guatemaltecos.
por favor pueden buscar en la página web de la Embajada Israel en Guatemala o en la página Facebook también Israel en Guatemala y buscar la información. Pueden llamar a la embajada. Tenemos una oficina de Mashav de la cooperación israelí. Hay recursos, hay cuestionarios para llenar, pero nosotros, y quiero decir otra cosa, por el acercamiento entre los dos países y la amistad, la agencia de cooperación israelí decidió que Guatemala será un país de prioridad en el año 2018. Wow. ¿Qué significa eso? Sí. Más becarios a Israel, más expertos que vienen acá, pero hay que aprovechar esta oportunidad para todos los jóvenes guatemaltecos, no solamente jóvenes, sí, pero es para todos los guatemaltecos, para que acerquen a la embajada, llamar a la embajada y chequear las posibilidades de estudiar en Israel. Y otra cosa muy importante, yo personalmente tenía el honor de ser director del departamento de capacitación de la agencia israelí antes de mi llegada aquí. Sí. Y yo decidí y hice un rol. Cada becario que viene a Israel, cuando él regresa a su país, él aprovecha, él implementa lo que él estudiaba en Israel en su país para apoyar y para ayudar a quien, a ellos que no tenían y no van a tener el suerte de viajar a Israel. Exactamente. A la gente pobre, a las comunidades más débiles, más pobres. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos acá una asociación de ex becarios en Israel, Asociación Shalom. Shalom es una palabra en hebreo, quiere decir paz, sí, quiere decir también hola y adiós. Y ellos están haciendo actividades para esas comunidades con el apoyo de la embajada. Muy bien. Así que eso es sumamente importante y así que nosotros como Embajada de Israel apoyamos al pueblo guatemalteco. Perfecto, muy bien. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes está aprovechando muchísimo esta información. Nos vamos a ir rápidamente al último corte, ¿verdad? Vamos rápidamente al último corte y vamos ya a concluir este programa que ha sido sumamente importante. ¿Cuánta información quizás usted desconocía y ahora ya está actualizado? Regresamos para la última pausa. Freddy Goulart, del programa del Migrante Todos Tenemos Uno. Bueno, ustedes han recibido un caudal de información y estoy de verdad muy contento, muy agradecido con el excelentísimo señor embajador del Estado de Israel, Matania Cohen, que ha estado con nosotros para darnos muchísimas cosas, mucha información. Finalmente, hay acuerdos entre Guatemala de cooperación y todo lo que usted nos ha mencionado para los próximos años, señor embajador. Sí, tenemos un acuerdo de cooperación internacional entre los dos países y justamente la próxima semana vamos a tener acá el director general de la Agencia de Cooperación y vamos a ver estos acuerdos. Muy bien. Hay otro acuerdo que estoy trabajando ahora con la Cancillería y con el Ministerios de Cultura y Educación, un plan de trabajo para los próximos 3 años en los temas de cultura, educación, ciencia, relaciones académicas y deporte, sí. 5 temas en un mismo acuerdo para estrechar estas relaciones. Por ejemplo, nosotros ofrecemos también becas de estudios, no de la cooperación israelí, sino becas de estudios en las universidades israelíes. Muy bien. Y estas becas solamente podemos ofrecer a los países con quien tenemos este acuerdo. Así que hoy justamente estuve en una reunión en la Cancillería, queremos promover este acuerdo y ojalá que la canciller Sandra Jovel, cuando visitará Israel en el mes de mayo, va a firmar a este acuerdo. Además, estamos planeando una visita como dije antes, del ministro de Turismo israelí. Quiero estrechar las relaciones de turismo entre los dos países. Como dije, tenemos cientos y miles de peregrinos de América Central que viajan a Israel y quiero que sea mucho más fácil para ellos llegar a Israel y mucho más económico para ellos. Por eso estamos planeando otros convenios. Estoy muy contento y de verdad en nombre de Guatemala, de nuestros connacionales, en nombre de toda nuestra audiencia guatemalteca, no nos queda nada más que decirles gracias a ustedes, al Estado de Israel.
es muy importante, ¿verdad? Independientemente de la religión que se profese, como dice la Biblia, hay que orar por el Estado de Israel, que es sumamente importante. Y quiero, como mi programa, como todos nuestros invitados, quiero otorgarle, es un simple papel, pero de todo corazón y en nombre de Guatemala. Es algo que dice que nuestro programa, Todos Tenemos Uno, tiene el honor de honrar, de reconocer, en este caso al señor embajador del Estado de Israel en Guatemala, Matania Cohen, por hacer más grande a Guatemala a través de su trabajo en la institución que representa. Muchísimas gracias. Quisiera que lo regrese y lo reciba con mucho cariño. Con tu permiso, si puedo decir algunas cosas, realmente para mí es un compromiso personal estrechar aún más las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre Israel y Guatemala, y hoy en día estamos realmente en el mejor punto de la historia de las relaciones diplomáticas. Quiero decir que en el día 13 de mayo, todavía hay tiempo, pero por favor apunten en sus calendarios, es un domingo, vamos a celebrar aquí en la ciudad capital un desfile para celebrar la independencia del Estado de Israel, 70 años de independencia del Estado de Israel, un desfile que va a salir a las 2 de la tarde de la Plaza Israel en la Avenida Reforma hacia aquí, hasta el Palacio Nacional. Estamos esperando miles de personas, tanto de la ciudad capital como del interior del país. Así que 13 de mayo, 2 de la tarde en puntual, vamos a empezar el desfile más grande en la historia de Guatemala de apoyo al Estado de Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor embajador. Y por supuesto, todos ustedes todos estamos invitados. Por supuesto, vamos a cubrir este gran evento que va a ser histórico y esperamos que el programa de hoy haya satisfecho sus expectativas. Por supuesto, muchísima información y muchas cosas que no sabíamos y que nos alegra, nos sentimos muy orgullosos de tener ese tipo de relaciones entre el Estado de Israel y nuestro país, Guatemala. Así que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Todos tenemos uno. El programa que dignifica al inmigrante guatemalteco que extraña su patria, que con esfuerzo y valor lucha por darle a su familia un mejor futuro. Un programa que advierte sobre el alto precio que se paga por viajar de manera ilegal tras el sueño americano. Un programa donde te mostramos que Guatemala también es un país de oportunidades. Todos tenemos uno, conducido por Freddy Gularte.